Buenos días a todos. Pues como ha dicho José Luis, vamos a comenzar durante 6 domingos a tratar un tema que es tremendamente importante, que es el tema acerca de la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Escritura? Y vamos a ver qué es, y vamos a ver la importancia, y vamos a ver nuestra obligación, nuestra necesidad acerca de la Escritura. Porque tanto a nivel colectivo como a nivel individual, el cristiano y la Iglesia son personas bajo autoridad. Todos los que aquí hemos participado esta mañana de este pan, de este vino, diciendo que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, somos hombres y mujeres bajo autoridad. Porque tenemos un Señor en nuestra vida, ante quien rendimos cuentas. Y como colectivo afirmamos que pertenecemos a la Iglesia del Dios vivo, la cual afirmamos que Cristo es la cabeza. No es un ser humano la cabeza de la Iglesia, no son los ancianos la cabeza de la cabeza de la Iglesia es Cristo. Y por lo tanto, Cristo es la autoridad de la Iglesia y ante quien los creyentes damos cuenta, individual y colectivamente. Y esta autoridad divina, ¿cómo se ejerce? Pues se ejerce a través de la palabra de Dios, a través de la revelación de Dios. Dios a lo largo de la historia siempre le ha revelado a su pueblo qué es lo que Él quiere que el pueblo haga. Dios no ha sido un Dios mudo que vivía alejado, como hemos visto esta mañana, ¿verdad? Es un Dios cercano que le explica a su pueblo y a los seres humanos qué quiere de ellos. Ya desde Génesis, ¿verdad? Dios crea a Adán y a Eva y no los suelta en el huerto del Edén sin más, sino que les da un motivo para vivir y les da un mandamiento, ¿verdad? Uno muy sencillo, ¿verdad? No comeréis del árbol del conocimiento del bien y del mal. Del resto podéis comer lo que quieras, lo que queráis. De este no. Así que vemos que desde el principio Dios siempre ha revelado al ser humano qué es lo que quiere de él. Luego lo vemos mucho más claro con Moisés, ¿verdad? Como Dios le da la ley que quiere que el pueblo obedezca. Una ley que explica qué es lo que el pueblo tiene que hacer en cada una de las circunstancias de su vida como nación teocrática. Más adelante, cuando el pueblo se vuelve rebelde a la ley de Dios, ¿verdad? Dios envía a sus profetas diciendo que quiere que el pueblo haga, que es que se arrepienta y que vuelva a Dios y que vuelva a cumplir la ley. Más tarde le envía a su Hijo, el cual define como el verbo de Dios. Y más tarde envía a sus apóstoles, los cuales tienen el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, para decir lo que Dios quiere de su pueblo. Y hay un ejemplo muy claro de ello, que lo vemos en el Antiguo Testamento con el rey Josías, ¿verdad? Porque la salud espiritual del pueblo siempre ha estado vinculada a su relación con las palabras de Dios. Fijaos, Carballosa, en el comentario que hace de Génesis, dice lo siguiente: el corazón mismo de la prueba tiene que ver con la cuestión de creer o no creer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios siempre resulta en bendición, mientras que desobedecerla resulta en maldición y muerte. Y el claro ejemplo lo vemos en la historia del rey Josías, ¿verdad? Una época en la cual Israel ya estaba el reino dividido, y en el reino de Judá había venido una serie de reyes malos que perseguían, estos reyes que se considera que la palabra de Dios define que reyes que hacían lo malo delante de los ojos de Dios, y la palabra de Dios había sido barrida. Tanto es así que se había perdido la ley. Y en la época del rey Josías, esta ley se encuentra, y cuando se la leen al rey Josías, ¿qué hace Josías? Rasga sus vestiduras. Escucha lo que decía la ley y ve la situación del pueblo, y lo que hace es rasgar sus vestiduras, lamentarse de lo que había ocurrido. ¿Y qué ocurre en la época del rey Josías? Ocurre una reforma dentro del pueblo, ¿verdad? La ley es de nuevo aplicada, se vuelve a celebrar la Pascua, que hacía tiempo que no se celebraba, y hay una restauración espiritual en Judá. Lo mismo pasa en nuestra tan querida reforma, ¿verdad? ¿Cuál era el lema de la reforma? En latín, post tenebrax lux. Después de las tinieblas, la luz. ¿Y por qué era este lema? Porque era para mostrar cuál era la diferencia entre la oscuridad de Roma en comparación no con la luz de Lutero, no con la luz de Calvino, sino con la luz de la palabra de Dios.
Y la Reforma expresó su creencia teológica en 5 solas, ¿verdad? Escritura, fe, gracia, Cristo y gloria a Dios. La primera de ellas es la Escritura, donde se enseña que solo la Biblia es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios. Es autoritativa y es inspirada, y por consiguiente única fuente de autoridad. La fuente de autoridad no es el Papa, no es la Iglesia, la fuente de autoridad es la palabra de Dios. Y por lo tanto debe ser accesible para todos, con lo cual la palabra de Dios deja de ser enseñada en latín, una lengua que nadie hablaba ya prácticamente, ¿verdad? Y empieza a ser enseñada en la lengua vehicular de cada pueblo. Por eso esa idea de la Reforma, ¿verdad?, de traducir la palabra de Dios siempre a la lengua de cada nación, de cada pueblo, para que ellos pudieran leer la palabra de Dios en su lengua vehicular, en su lengua natural, y así pudieran entender la palabra de Dios. Y eso es la luz de la Reforma, la palabra de Dios. Entonces, sabiendo esto, sabiendo la importancia de la palabra de Dios, sabiendo cómo transforma la palabra de Dios al pueblo de Dios cuando es puesto en práctica, si analizamos los tiempos que nos tocan vivir, tenemos que definir que aunque vivimos en una época de libertad y de abundancia de la palabra de Dios, tenemos libertad y acceso a muchas versiones de la Biblia, la verdad es que la palabra de Dios está siendo abandonada. Y ahora voy a generalizar, y sé que siempre es peligroso generalizar, ¿vale? Pero tanto a nivel colectivo como a nivel individual hay un abandono de la palabra de Dios. De manera general, en las predicaciones en las iglesias, y vuelvo a decir, ahora estoy generalizando, son cada vez más cortas y menos profundas en favor de otras manifestaciones de la iglesia, sobre todo con la alabanza, que sin ser algo malo en sí mismo, ocupa un tiempo y un espacio y una energía de la iglesia que no debe hacer. Y en otras iglesias ya ni siquiera se predica. Se ha sustituido la predicación simplemente por nada. Y esto nos puede parecer extraño. Pero hay iglesias, incluso dentro de las asambleas de hermanos aquí en Galicia, en los últimos años, y mucho más acentuado con el tema que hemos tenido del coronavirus, donde no hay ningún tiempo de predicación en la palabra en toda la semana. Ni un tiempo de predicación de la palabra en toda la semana. Se juntan el domingo a la mañana, tienen un tiempo de adoración, como hemos tenido hasta ahora, parten el pan, el vino, y así hasta el domingo siguiente. Y esto es a nivel colectivo, y he dicho, se ha generalizado, pero también a nivel individual. Se ha abandonado el estudio personal de la palabra en los hogares. El estudio personal y el estudio familiar de la palabra en los hogares. No hay interés por la palabra de Dios. Estoy generalizando, pero el creyente promedio del siglo XXI sabe menos la palabra de Dios que lo sabían los creyentes hace 50, 60 y 70 años, sabiendo que ellos tenían mucho menos educación formal que lo tienen los creyentes hoy en día. Si hiciéramos un examen de cuántos textos memorizados de la palabra tiene la gente hoy en día, miraríamos que tienen muchos menos que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y en consecuencia, esto ha producido que esto haya quedado descubierto con el paso de los tiempos, ¿verdad? Las consecuencias de todo esto salen a la luz. Las peleas internas, las divisiones, se han convertido en algo cotidiano. Que los miembros de las iglesias dejen de congregarse sin ningún motivo, o simplemente porque han tenido un encontronazo con algún otro miembro de la iglesia. Incluso hermanos que llevaban años en el Evangelio, se ha tomado como una normalidad. Además, cuando ha llegado la tormenta dura, ¿verdad?, como ha sido esta época de coronavirus, y esta época de confinamiento, y esta época que ha sido un problema global, ¿verdad?, se han visto las costuras, ¿verdad? Porque cuando todos los barcos flotan cuando están amarrados al muelle. En cambio, cuando llega la tormenta en alta mar, ahí es donde se miran las debilidades de la estructura. Y la crisis del coronavirus ha obligado a cerrar locales y a confinar a los ciudadanos y a reducir las reuniones de la iglesia a lo mínimo posible. Y en este momento se ha visto como el pobre conocimiento de Dios produce que el pueblo de Dios viva perdido y con miedo en mitad de esta situación. Con un miedo atroz a la muerte, pensando solo en sí mismos y no pensando en sus hermanos, priorizando la vida física sobre la espiritual. En resumen, como pensando que Dios no controla y no reina en mitad de esta circunstancia. Entonces surgen las preguntas. ¿Cómo sabremos cómo debemos comportarnos en mitad de la tormenta si somos ignorantes de la palabra de Dios?
¿Podrá el pueblo de Dios superar las pruebas si no está basado en la roca firme, que es la palabra de Dios? ¿Cómo habrá restauración y avivamiento en el pueblo de Dios si la palabra de Dios es dejada de lado? Por eso comenzamos este domingo con este estudio de la palabra de Dios, para explicar lo que la palabra de Dios dice de sí misma. Lo que es la palabra de Dios, y que de esta manera podamos desarrollar una convicción firme de nuestra necesidad de aferrarnos a ella. A veces el ser humano del siglo XXI es muy orgulloso y se cree que es mucho más inteligente, mucho más desarrollado, mucho más hábil que lo fueron generaciones pasadas, ¿verdad? Y dice esta frase que a veces el mundo dice, ¿no? Bueno, en el siglo XXI ya no tenemos por qué creer en Dios, mira lo que ha avanzado la ciencia. Y sí, tecnológicamente podemos decir que somos muy superiores a cualquier otra época de la historia. Pero que seamos tecnológicamente superiores no implica que seamos moralmente superiores, ni éticamente superiores, ni espiritualmente superiores a nadie. El hombre del siglo XXI necesita a Dios más que nunca. Necesitamos a Dios, necesitamos su palabra, y su pueblo necesita su palabra. Y de esta manera vamos a intentar conocer lo que dice la palabra de Dios a sí mismo, para así desarrollar convicciones firmes sobre ella, para que veamos que necesitamos aferrarnos a ella, que debemos abrazarla como lo que es la palabra viva de nuestro Dios vivo. Debemos conocerla, honrarla, estudiarla, para que de esa manera podamos vivir de una manera que dé gloria a nuestro Padre que está en los cielos y que honre a nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, que es Cristo. Y vamos a ver a través de estos días, hoy vamos a ver la inspiración de la Escritura, pero vamos a ver la inspiración, la autoridad, la inerrancia, la claridad, la obligación del pueblo de Dios. La inspiración, la autoridad y la inerrancia de la Escritura. Vamos a ver su claridad y vamos a ver la obligación que tiene el pueblo de Dios de conocerlas, de predicarlas y de vivir aferrados a ellas. Y vamos a ver hoy en 2 Timoteo capítulo 3 y versículos del 1 al 17, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios de sí misma. Y lo que va a decir es que la palabra de Dios es inspirada. Y vamos a ver qué significa que es inspirada. Vamos a ver cómo hay ejemplos a lo largo de toda la Escritura. Y esto en el día de hoy vamos a ir paseando por la Biblia de un lado a otro, porque vamos a ver bastantes textos acerca de la inspiración de la Escritura. Y vamos a ver también cómo Cristo confirma esto. Y vamos a ver cuál debe ser nuestra respuesta ante la inspiración de las Escrituras. 2 Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el capítulo 3 entero, porque es importante entender el contexto. Dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días, 2 Timoteo 3:1, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, y que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Y es así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Pero tú, versículo 10, fijaos el contraste que establece ahora. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste
en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Hasta aquí la palabra de Dios. Fijaos, 2 Timoteo es una epístola, es probablemente la última carta del apóstol Pablo antes de su ejecución, y es una carta de despedida, donde lo que pretende es animar e impulsar a Timoteo en su obra. Así que Pablo va a exponer su propio ejemplo en contraposición con el de aquellos hombres que consideran malos, ¿verdad? Que los define así. Y Pablo va a usar en la epístola una serie de ejemplos de cómo Timoteo, como siervo de Dios, tiene que comportarse. Y en el capítulo 2 va a empezar diciendo que tiene que ser un buen soldado, tiene que comportarse como un buen soldado. No es que tenga que ser un buen soldado, sino que tiene que comportarse como un buen soldado, como un atleta, capítulo 2, versículo 5, como un labrador, capítulo 2, versículo 6, a fin de ser presentado como un buen obrero delante de Dios. Y entonces en el capítulo 3 establece una contraposición entre los falsos creyentes y el ministerio de Timoteo. Y fijémonos que en el capítulo 3 no describe al mundo, sino una situación que se dará dentro de la iglesia. Porque hay referencia a falsa religiosidad, versículo 5 que hemos leído en este capítulo 3, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Es una descripción que podríamos aplicar a los fariseos en la época de Jesús, ¿verdad? Tenían apariencia de piedad, pero realmente no eran creyentes, habían rechazado a Cristo, ¿verdad? Sigue diciendo, los cuales en vez de ser bendición para sus hermanos, lo que hacen es arrastrarlos del pecado. Versículo 6, se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado. Lo que está diciendo es que en vez de ser de bendición para sus hermanos, lo que hacían es fomentarles a pecar a sus hermanos. Son personas que no crecen en el conocimiento de las Escrituras, sino que siempre muestran una clara inmadurez. Siempre aprendiendo, pero, dice el versículo 7, siempre aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Hasta que llega el versículo 8 y Pablo dice que su insensatez será manifiesta para todos. Y en contraposición tenemos a Timoteo. Pablo usa el mal ejemplo para mostrar lo que no debe hacer, y a partir del versículo 10, el ejemplo de Timoteo, el cual ha seguido la enseñanza del apóstol Pablo, no solo en la teología, sino versículo 10, en la práctica, cuyo resultado es ser perseguido de Cristo. Y fijaos ese texto tan poco predicado, ¿verdad? Aquel que pretenda, ¿verdad?, vivir piadosamente, versículo 12, en Cristo será perseguido. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo aquel que pretenda vivir como Cristo vivió de manera piadosa, que no se espere ser admirado por nadie. Lo que se espera es ser rechazado y ser perseguido. Y es lo que y Timoteo es lo que tiene que esperar. Si va a vivir como el apóstol Pablo, va a recibir también esa persecución. Así que la exhortación del apóstol Pablo es que evite los malos ejemplos y que persista. ¿Pero en qué? Versículo 14, que persista en aquello que había aprendido. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te has convencido sabiendo en qué las has aprendido. Fijaos, no le está diciendo tú persiste en ser como yo. Fijaos lo que está diciendo. Persiste en lo que has aprendido teniendo el testimonio de quien te las enseñó. ¿Quién se las había enseñado a Timoteo? El apóstol Pablo, pero no solo el apóstol Pablo. El capítulo 1 y versículo 5 nos dice que se las enseñaron también su madre, su abuela Loida, ¿verdad? Y su madre Eunice. Teniendo el testimonio de Loida, de Eunice, del apóstol Pablo, él tiene que fiarse de las escrituras que esas dos mujeres y ese hombre le habían enseñado. No es el testimonio, no es en la persona la que tiene que perseguir, sino en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Las únicas, las únicas que le pueden llevar a la salvación. Y Pablo explica esto siguiendo los buenos ejemplos de su madre y de su abuela. Pablo tiene que evitar ser como los hombres amadores de sí mismos y tiene que aferrarse a la Escritura. ¿Por qué? Porque son ellas las que le pueden llevar a Cristo. Y entonces a partir del versículo 16 va a explicar por qué la Escritura
puede llevarte a Cristo. ¿Y por qué tienes que aferrarte a la Escritura? ¿Por qué Timoteo tenía que hacerlo y tenemos que hacerlo nosotros? Y explica que es por dos razones. Porque toda Escritura, y tenemos que entender que cuando Pablo escribe toda la Escritura se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, pero también incluye a lo que propio Pablo está escribiendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿verdad? Y útil para una serie de cosas, enseñar, reprender, para corregir. Es inspirada por Dios y es útil. Y en esto nos vamos a centrar en la mañana de Dios, en la mañana de hoy, en que la palabra de Dios es inspirada. ¿Y qué significa que sea inspirada? ¿Qué es la inspiración, verdad? Lo hemos leído muchas veces, hemos escuchado muchas predicaciones, pero ¿qué significa que la palabra es inspirada, la Escritura es inspirada? Y el apóstol Pablo suele hacer algo muy a menudo, que es crear palabras. El idioma griego es un idioma que es muy dado a que tú puedas coger dos palabras, juntarlas y así crear un significado con una palabra nueva, ¿verdad? Y nosotros en castellano tenemos palabras que están compuestas por dos palabras. Por ejemplo, quitamiedos, ¿verdad? Que es lo que encontramos en la carretera. Queremos saber qué es un quitamiedos, simplemente analiza lo que es la palabra, ¿verdad? Quitamiedos, ¿vale? Nos ayuda a que en la carretera, si hay algún tipo de peligro, pues no te salgas de la calzada, ¿verdad? O parachoques, son palabras que la propia palabra, la propia unión de esas dos palabras nos da el significado. Bueno, pues aquí, cuando el apóstol Pablo habla de inspirado, usa esa palabra en griego, es una palabra que solo en toda la Escritura se usa aquí, en Timoteo, y es una palabra que está formada por dos términos muy conocidos en el cristianismo: Theo, o sea, Dios, y Neuma, o sea, Espíritu. Es una palabra compuesta que está formada por los términos Dios y Espíritu, pero no en referencia al Espíritu Santo, sino a viento, a aliento. Y lo que quiere decir lo que quiere señalar es que algo que es inspirado, en este caso, es algo que sale del aliento mismo de Dios. Cuando nosotros hablamos, hay un aire que sale de nuestra boca, que es el aliento. Y lo que está diciendo ahí es que la Escritura es el aliento mismo de Dios, porque es Dios que está hablando cuando está dictando la Escritura. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que la Escritura, toda la Escritura, tiene su origen en Dios, el cual usa a hombres para confeccionar la Escritura sin anular su humanidad. Pero todo lo que encontramos en la palabra de Dios no es la versión de alguien acerca de Dios, sino que es Dios mismo que en su voluntad decidió plasmar esta palabra. Tenemos la misma idea expresada de otra manera en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Y en esta mañana ya os he dicho que vamos a ir a varios textos de la palabra. Primera Pedro 1, 21. Vale, perdón, Segunda Pedro 1, 21. No, Primera Pedro, Segunda Pedro 1, 21. Dice así: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Y ahí usa la palabra inspirados, no para referirse a la Escritura, sino para referirse a los hombres, ¿vale? Hombres inspirados por el Espíritu, pero la palabra no es la misma que usa Pablo. Es una palabra que significa movido. Movido. Significa que fueron movidos por el Espíritu. Y en esta carta Pedro, que se está despidiendo también, está mostrando cuál debe ser la manera que debe comportarse la Iglesia. El Espíritu Santo movió la voluntad de estos autores para que dentro de su libertad escribieran las palabras de la Escritura que tenemos con nosotros hoy en día. Con lo cual hay una doble autoría de la palabra de Dios. Es Dios que en su voluntad nos ha dado su revelación, pero usó moviendo a ciertos autores humanos para que la escribiesen. Como seres humanos, si nosotros movemos la voluntad de otra persona, la estamos manipulando. Pero tenemos que entender que Dios puede mover la voluntad de una persona sin que ésta pierda la libertad de sus acciones. Y tenemos muchos ejemplos de ello en la palabra de Dios. ¿Por qué quería llevar a este texto de Segunda Pedro? Porque hay que entender que Dios no usa escribas. Dios no usa amanuenses o copistas,
sino que usa autores en un contexto geográfico, un contexto histórico y un contexto cultural concretos, y a través de ellos Dios da su revelación autoritaria al pueblo. Y esto ha ocurrido de maneras distintas. La inspiración de las Escrituras no se refiere tanto a una forma en que Dios habla, sino al modo en que Dios lo hace, moviendo la voluntad de estas personas. Y vamos a ver varios ejemplos en los cuales Dios usó para transmitir su revelación a través de hombres. Vamos a Jeremías, capítulo 36 y versículo 2. Jeremías, capítulo 36 y versículo 2. Leemos desde el versículo 1. En el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor. O sea, es Dios dando la palabra a su profeta. Y que le dice, versículo 2, toma el rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel. O sea, la primera es el dictado, ¿verdad? Dios mueve la voluntad de Jeremías para que Jeremías haga lo que él quiere, que es escribir las palabras que él le ha dicho. Así que la primera manera que encontramos en la Escritura es a través del dictado, pero también lo encontramos a través de los sueños, por ejemplo. Daniel, capítulo 7 y versículo 1, en un texto muy conocido, Daniel 7, versículo 1. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama, y entonces escribió el sueño y relató el resumen en él. Fijaos, aquí no es Dios que le habla directamente, no. Daniel estaba en cama, estaba durmiendo, no sabemos si es de noche, estaba durmiendo en la siesta, no sabemos eso. Él estaba durmiendo y Dios le puso un sueño en su mente, igual que se lo puso a José en su momento, ¿verdad? ¿Y qué hace Daniel cuando se despierta? Escribirlo. Dios se revela a través de sueños a esta persona, ¿verdad? A Daniel. No solo eso, también, no solo son maneras sobrenaturales, a veces es simplemente la investigación histórica. Vamos a Lucas, al capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Fijaos, por cuanto muchos han tratado, Lucas 1.1, de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron, a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, oh excelentísimo Teófilo. Fijaos, ¿qué está diciendo Lucas? ¿Lucas recibió una visión? ¿Dios habló a Lucas? No. Lucas lo que está diciendo es, hice una investigación, hablé con los testigos oculares, con las personas que habían visto a Jesús, y lo que hice fue una recopilación de todo. Según Pedro, es Dios que ha movido a Lucas a hacer esto para a través de él darnos su revelación, su evangelio. Tenemos las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Incluso a veces cartas personales como a Filemón, que empieza diciendo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Y la manera que nos imaginamos al apóstol Pablo escribiendo estas cartas no es en una visión, un sueño, sentado en una mesa, probablemente con muchos rollos de la escritura del Antiguo Testamento y escribiendo una carta a un hermano. Tenemos visiones, Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, que también nos dice lo mismo. Apocalipsis 1:9. Dice así, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero de la tribulación en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Fijaos, él estaba en el domingo, en el día del Señor, él estaba en el Espíritu, no sabemos qué significa eso, pero lo que sí sabemos, escuchó una voz, y la voz no le dictó lo que tenía que decir. La voz le dio una visión, que es todo lo que encontramos en Apocalipsis, y él tenía que escribirlo.
lo que había visto. De todas estas maneras diversas, pero son siempre lo mismo. La palabra de Dios que Él da a su pueblo a través de autores humanos en un contexto en concreto. Y entonces vamos a ver, de manera breve, porque no es muy largo, algunas pruebas que encontramos en la palabra acerca de la inspiración de las Escrituras. Luego vamos a ver el ejemplo de Jesús como el Verbo de Dios, como Él reconoce que la palabra de Dios, o sea, todo lo que es escrito antes de Jesús, o sea, el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Y vamos a terminar viendo a través de 2 Timoteo, del capítulo 3, esa segunda parte donde dice que la palabra de Dios es útil. Vamos a ver cuál debe ser nuestra respuesta como pueblo de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es inspirada. Las pruebas de la inspiración lo encontramos en la Escritura, en todas las referencias que hace a que ella es la palabra de Dios. Vamos a Éxodo, al capítulo 17. Éxodo capítulo 17, y el versículo 14. Entonces, de nuevo vamos a encontrar un dictado. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso el nombre de Jehová. Es mi estandarte, y dijo: el Señor ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Fijaos lo que está diciendo Moisés, que esas palabras que él ha escrito no son la versión de Moisés, no son la opinión de Moisés, no es un ánimo al pueblo dado por Moisés, es la palabra del Señor, que es una promesa verdadera del Señor por cuanto va a ser cumplido. En el propio Éxodo capítulo 19, versículo 3, Moisés subió hacia Dios y el Señor, Dios lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. De nuevo, todo lo que va a decir ahora no es la palabra de Moisés, sino que es la palabra de Dios. Vamos a Esdras, en un momento de restauración del pueblo. Esdras, capítulo 9, y versículo 4. Recordamos en el momento que se escribe Esdras, después de la vuelta de la cautividad en Babilonia, el reino del sur volvió, ¿verdad? Y Esdras y un grupo de hombres fieles, Esdras, Nehemías, Zorobabel, intentan restaurar la situación probable del pueblo de Dios. Y fijaos que dice el versículo 4. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados. Y fijaos, no está diciendo aquí Esdras que le va a hacer una restauración política. Fijaos, le está diciendo que le está predicando lo que la palabra del Dios de Israel. Todos estos ejemplos, y hay muchos ejemplos más, por ejemplo tenemos el Salmo 119, donde hasta en 24 ocasiones se nos repite que la Escritura es la palabra de Dios. Y todos estos ejemplos que encontramos nos muestran claramente que en la propia palabra afirma de ella misma que ella no es una versión acerca de Dios, ella no es la opinión de otra persona acerca de Dios, ni siquiera es la biografía acerca de Dios. Porque incluso el mejor biógrafo, con la mejor de las intenciones, no puede ponerse a decir que él está hablando en nombre de la persona que está haciendo la biografía. Imaginaos, por ejemplo, nuestro hermano Marcos Gago escribe una biografía, no sé si lo ha hecho, pero escribe una biografía de cualquiera de los misioneros ingleses. Es la biografía que él ha escrito acerca de esas personas. Pero no podemos decir que sea la palabra de esas personas, a pesar de la muy buena intención que pueda tener su autor de escribirla, porque es una biografía de. Pero la palabra de Dios no es una biografía de Dios. Moisés no escribe Génesis, escribe todo el Pentateuco, intentando dar información al pueblo de lo que él piensa acerca de Dios, sino que es la revelación misma de Dios, es lo que Dios quiere que el pueblo sepa que ha pasado. Cuando Moisés escribe Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, no está dando su versión, no está dando la recompilación de todos los mitos mesopotámicos que había acerca de la creación del mundo, sino está dando lo que Dios vio y Dios contempló como personaje principal de lo que ocurrió en Génesis capítulo 1 y capítulo 2.
Por eso queremos lo que dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2, porque no es una versión, no es una biografía, es el relato de un testigo ocular, que es Dios. Y sabemos que Dios no miente nunca, sabemos que toda su palabra es verdadera, y así con toda la palabra. Tanto la ley como los salmos, como la profecía, todo el Antiguo Testamento es la revelación de Dios. Es lo que Dios quería que su pueblo supiese. Y la tenemos registrada en distintos modos, en distintas formas, en distintos estilos literarios, pero todo ello es la palabra de Dios y es inspirada, es salida directamente de la boca de Dios. Lo que tenemos en nuestra Biblia no es un resumen, no es lo que nos ha llegado en la versión judeocristiana de Dios, sino que son las palabras, las ordenanzas y los mandatos mismos de un Dios vivo que ahora mismo está vivo y que ahora mismo nos está observando. Y su palabra no es en los mandamientos y las ordenanzas para el pueblo de Dios de hace 2000 años, es para el pueblo de Dios de hace 2000 años, de hace 1000 años, de ahora y hasta que Cristo venga. Así que vemos los ejemplos acerca de la inspiración. Vamos a ver el ejemplo mismo de Cristo. ¿Y por qué es importante el ejemplo de Cristo, podríamos decir? Pues hay dos razones con implicaciones teológicas que nos tienen que llevar a entender la importancia de lo que dice Cristo acerca de la Escritura. La primera es porque tiene que haber una relación entre la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios verbo. En Juan capítulo 1 nos dice que Cristo es el verbo de Dios. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios, el verbo era con Dios. Y él estaba en el principio con Dios. Y fijaos entonces la problemática que sería que Jesús dijera que algo que dice la Escritura no fuese cierto. Porque está diciendo aquí que Cristo estaba con Dios desde el principio. Pero claramente existe una concordancia absoluta entre lo que Cristo dice y en lo que la palabra de Dios dice. Entre lo que Cristo dice y la Escritura dice. Ambas palabras son revelación de Dios, de tal manera que tienen que ser auténticas en veracidad, en suficiencia y en autoridad de su mensaje. El autor de Hebreos, por ejemplo, escribe que Dios ha hablado en muchas ocasiones por los profetas, la palabra escrita, pero ahora en los últimos días nos habla por el Hijo. Tanto la palabra escrita como la palabra encarnada son el mensaje de Dios. Y el Hijo comunica la perfecta imagen del Padre. Y entonces, si vamos a los Evangelios, podemos ver claramente cómo Jesús confirma lo que es la palabra de Dios. Vamos a Mateo, al capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer unos pequeños versículos. Capítulo 4 de Mateo, versículo 1, es la tentación de Jesús. Entonces dice así: Jesús entonces fue llevado por el Espíritu, fue movido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fijaos, es una referencia que está haciendo Jesús el primer versículo es una referencia que está haciendo Jesús a la Escritura del Antiguo Testamento. Fijaos, y no la está contradiciendo, sino que la está aceptando como lo que es palabra de Dios. Versículo 5, entonces lo llevó el diablo a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está a sus ángeles. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropece en piedra. Y entonces Cristo le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Fijaos, Jesús usa la Escritura como lo que es la palabra autoritativa de Dios, y tan autoritativa es que Él mismo no se atreve a romper la palabra de su Padre. ¿Por qué? Porque Él reconoce que la palabra de Dios, que la Escritura es la palabra de Dios. Vamos juntos a leer otro texto, Mateo capítulo 19 y versículos
4 y 5. Mateo 19, versículos 4 y 5. Estaba hablando acerca del divorcio y fijaos lo que dice. Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola cosa. Así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre los separe. Fijaos, confirma de nuevo que la Biblia, que la Escritura, lo que está diciendo en Génesis, es palabra de Dios y no solo una opinión de otra persona. Vemos el respeto que Jesús tenía acerca de la palabra de Dios. Y hay muchos más textos, pero no podemos ir en esta mañana, porque si no se nos alarga mucho el estudio. Vamos a ir ya a la parte final. Bueno, sabiendo que la palabra de Dios es inspirada, viendo que la propia palabra dice de sí misma que es palabra de Dios, viendo que Jesús confirma que la Escritura es la palabra de Dios, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? Volvemos a 2 Timoteo, al capítulo 3. 2 Timoteo, al capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces, viendo todo esto que hemos visto, nos tenemos que plantear, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué de nosotros? Ahora que hemos visto que la palabra de Dios es la palabra inspirada por Dios, que no es que tengamos una versión de Dios, sino tenemos la palabra que Dios ha querido que nosotros en el siglo XXI tuviésemos y no otra, ¿cómo debemos responder como pueblo de Dios ante ello? El primer término que hemos visto es inspirado, pero no solo dice que es inspirado, dice que también es útil. Es útil. Ya que la Escritura es la palabra de Dios, la tarea del pueblo de Dios es vivir aferrado en ella para su vida. Tiene que vivir aferrado en ella creyéndola y poniéndolo en práctica. Porque la palabra de Dios tiene los mismos atributos que Dios. Es sabia como Dios. Es perfecta como Dios. Es poderosa como Dios. Es sabia como Dios, porque contiene su sabiduría. Y por tanto es útil. ¿Para qué? Termina diciendo el texto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Lo que quiere decir el texto es que la palabra de Dios es la única a través de la cual podemos ser moldeados y ser enseñados, reprendidos, corregidos, instruidos en ella, para ser conformados a la imagen de Cristo y cumplir toda justicia. Y eso no lo hace ninguna otra palabra, no lo hace ningún otro método, no lo hace ninguna otra buena obra, ni ningún otro sistema que no sea la palabra de Dios. Independientemente de que estemos predicando el Evangelio para llevar a personas a la salvación, que estemos enseñando la verdad de Dios, que estemos refutando el error que pueda haber en la iglesia, o estemos instruyendo a los hermanos para que vivan en justicia, nuestro recurso supremo siempre es la palabra de Dios. Es supremo y es suficiente, porque como hemos leído, es la única que puede dar salvación y es la única que puede equiparnos para vivir como Cristo. Así que en el día de hoy, y sabiendo lo que es la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es inspirada, 1, déjate enseñar por ella. Déjate enseñar por ella. Dedica tiempo a leer, a meditar, a estudiar la palabra en tu casa. Asiste a las reuniones de la iglesia donde es enseñada. Escucha lo que se enseña y medita en ello. Escucha lo que la palabra de Dios te enseña y medita en ello para tu crecimiento, porque no es sabiduría humana, sino es la palabra de Dios que nuestro Dios vivo y verdadero quiso que tú tuvieses en este momento de la historia. La palabra de Dios no llegó a nosotros por accidente, no llegó a nosotros por casualidad. Llegó a nosotros porque Dios la preservó para que su pueblo en esta época de la historia tuviese esta escritura. Así que déjate enseñar por ella. 2, expon tu vida a la luz de la palabra. Déjate reprender y corregir por ella. La Escritura nos señala aquello que no está bien en nuestra vida. La Escritura no es una falsa amiga. No te va a decir que todo va bien cuando todo va mal. Si hay algo mal en tu vida, la palabra de Dios te lo va a señalar. Te lo va a señalar, te lo va a mostrar. Así que no seas rebelde a ella y déjate corregir. Ora a Dios para que te marque el camino a través de su palabra
Y cambia lo que tengas que cambiar tu vida, porque solo ella te puede hacer más parecido a Cristo. Solo ella te puede hacer más parecido a Cristo. Por muy buenas ideas que tú puedas tener, por muy buenas intenciones, solo la palabra de Dios puede capacitarte para cumplir toda buena obra. Y en último lugar, déjate enseñar, expon tu vida a la luz de la palabra, crece en justicia. Crece en justicia. Analiza tu vida. ¿Estás creciendo a la imagen de Cristo? Dios no busca, a través de su palabra, no busca la mejor versión de ti mismo. Ni que alcances metas ni éxito. Lo que quiere es que seas como su Hijo Cristo, el cual ama, el cual vivió una vida perfecta. Y Él quiere, tu Padre que está en los cielos, quiere que seas como Cristo. Por eso te deja su palabra, para que vivas a través de ella y obres a través de ella. Y ser igual que Cristo, como hemos visto, solo se logra a través de la palabra de Dios. Por eso en el día de hoy ten la convicción. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Y aquí terminamos en esta mañana con esta parte de la escritura y te animo a que pienses y medites en esto en tu hogar, ¿verdad? Piensa en esta maravillosa bendición que tenemos de tener la palabra de Dios disponible para leerla, para meditarla y para crecer en ella en tu vida. Y sobre todo que te aferres a ella sabiendo lo que es. La palabra viva de un Dios vivo. Vamos a orar para terminar. Padre que estás en los cielos, cuando abrimos tu palabra y meditamos en estas cosas, no podemos más que asombrarnos, Padre. Asombrarnos que seres como nosotros, que no somos nada, Padre, podamos tener tu palabra, tu revelación escrita en nuestros hogares. Podamos tener la libertad de leerla donde queramos, cuando queramos, Padre. Tengamos la libertad de poder compartirla con otros, Padre, sabiendo que su autoridad no está en nosotros, su autoridad no está en la Iglesia, su autoridad no está en seres humanos, Padre, sino que su autoridad está en ti. Sabiendo que es tu palabra, Padre. Sabiendo qué es lo que tú quieres que nosotros creamos, sepamos y vivamos de esa manera, Padre, para ser más parecidos a tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Padre, tanto individualmente a meditar, a aprender, a estudiar, a esforzarnos por conocer la palabra de Dios, tanto individualmente, Padre, también como colectivo, Padre, como iglesia tuya, que seamos una iglesia que predica tu palabra, que enseña tu palabra, que se goza en abrir tu palabra y predicarla y enseñarla, Padre, y que nos esforcemos en asistir, Padre, a esas reuniones donde es enseñada, donde es predicada, Padre. Y que como pueblo tuyo sigamos creciendo, Padre, no a nuestra imagen, no a lo que nosotros querramos, Padre, sino sabiendo que solo tu palabra puede hacernos capaces de cumplir toda buena obra. En nombre de Jesucristo, amén.